Damsaen cree que todo el mundo considera al líder de la fortaleza de Sona la encarnación del valor. Hasta hoy no se lo creía del todo, pero ahora, tras verlo con sus propios ojos, se ha dado cuenta de que los rumores no mentían. Esperaba encontrarse con un hombre extraordinario, pero mantener ese espíritu a su edad es realmente impresionante. Azurazón le devolvió el cumplido. Aquel hombre también había superado sus expectativas. Aunque ostenta el título de máximo representante del camino ortodoxo del justo emperador celestial guerrero, quienes realmente lo conocen lo llaman una serpiente con piel de dragón. A Damsaen le resultó incómodo oír eso sobre sí mismo. ¿Y cómo sería verlo en persona? ¿Se parecería a una serpiente? El hombre considera que, desde luego, no se parece a un dragón, pero tampoco a una serpiente. Más bien se parece a un imugi, una criatura mucho más enorme que un dragón. Damsaen esbozó una sonrisa. De ser una serpiente, de repente se había convertido en un imugi. ¿Acaso hay algún cumplido mejor que ese? Aquello le había levantado el ánimo. A Huang Gon le dio náuseas. Menuda compostura. Pero, en fin, para un encuentro entre personas de ese nivel, es algo totalmente natural. Sin embargo, sean cuales sean sus verdaderas intenciones, exteriormente no muestra el más mínimo signo de descontento. Damsaen dijo que había preparado té, pero que no estaba seguro de si le gustaría al jefe de la fortaleza. Azurazón se sorprendió, percibió el poder de la sirvienta. Sus artes marciales parecían tan impecables como su aspecto. ¿Por qué había encargado que le sirviera el té a una persona de ese nivel? Damsaen no entendía qué había de malo en ello. Ella misma lo había querido, así que no le había quedado más remedio que cumplir su deseo. Y, para ser más exactos, ella había dicho que conocer al jefe de la fortaleza era el sueño de toda su vida. Este es té de Lunjin. Damsaen espera que le guste. Azurazón dijo que no sabía qué se traía entre manos, pero que el mero hecho de que hubiera establecido una sucursal secreta tan cerca de su fortaleza le provocaba una sensación sumamente desagradable. Damsaen comprende su descontento, pero no tiene intención de pedir disculpas. En ese caso, que le diga por qué lo ha llamado a este lugar tan desagradable. Últimamente, las llanuras centrales se ven sacudidas por un demonio siniestro. Ese molesto demonio le está causando no pocos quebraderos de cabeza. Azurazón sabe de quién se trata. Las habilidades de Zhou Ryan son excepcionales y, además, contaba con un respaldo muy importante. ¿Significa eso que el jefe de la fortaleza también estaba metido en esto? Este respondió que el chico se había puesto en contacto con él sin dudarlo y le había pedido una reunión. Había en él un espíritu que le había caído muy bien. Puesto que ambos tenían la mirada puesta en el mundo entero, sentía una curiosidad enorme por ver hasta dónde podría llegar el joven señor del culto demoníaco. Cuando el mundo se sumerge en el caos, las oportunidades se presentan por igual para todos. Él mismo quería provocar ese caos. ¿Cómo iba a negarse a algo así? A Damsaen le picó la curiosidad por saber cómo se veían las acciones de ese demonio a los ojos del jefe de la fortaleza. Azurazón respondió sin dudar que sus acciones habían sido excelentes, incluso con el apoyo de una alianza poco ortodoxa y utilizando a Hao como si fueran sus propias manos y piernas. Es difícil encontrar a alguien capaz de sacudir el mundo entero tan profundamente como Zhou Ryan. Azurazón considera que el chico ya ha demostrado su impecabilidad como gran maestro. Sin embargo, el jefe de la alianza tiene su propia opinión sobre él. Si ese demonio no se hubiera dirigido a Shandong, le habría dado la misma valoración que el jefe de la fortaleza. En su lugar, habría impulsado aún más a la alianza principal y a la sociedad del retorno a la rectitud. Y, cuando llegara el momento oportuno, habría atacado directamente la fortaleza de la sangre de acero. Sin duda, para sembrar el caos, eso habría sido mucho más eficaz. Pero si los acontecimientos se hubieran desarrollado precisamente así, existía una probabilidad real de que su fortaleza y la alianza de ellos unieran sus fuerzas. Desde el punto de vista del joven líder, habría sido una apuesta llena de incertidumbre y inquietud. Si realmente aspiraba a provocar un auténtico caos, ¿no debería haber estado dispuesto a correr ese riesgo? Si la situación llegara a ese punto, ni siquiera el culto demoníaco se quedaría tranquilamente escondido entre las 100.000 grandes montañas. ¿Acaso el líder de la alianza realmente quiere preparar el escenario para la aparición del culto demoníaco? Damsaen respondió que precisamente por eso había lanzado él mismo el cebo.
Fue él quien envió la carta con la propuesta de reunirse en persona en Hunan. Si el culto demoníaco responde, nada más terminar la conversación con el jefe de la fortaleza, se dirigirá allí personalmente. Azurazón le preguntó si se había visto con el señor de los demonios al menos una vez. Si el actual señor de los demonios es la misma persona a la que vio hace varias décadas, entonces sí, en ese caso se habían visto. Azurazón también lo había visto una vez en el apogeo de su poder. No puede juzgar cuán grande es realmente el talento del señor de los demonios, pero incluso entonces ya figuraba entre los maestros más poderosos de todo el Murim. Y ahora, décadas después, cuesta incluso imaginar qué nivel habrá alcanzado. Su destreza en el combate supera como mínimo a la suya y, de hecho, podría incluso superar a la del Señor de la Alianza. Más de 7 de las grandes familias del culto demoníaco se encuentran precisamente en Hunan. Su poder no tiene nada que envidiar ni al del Rey de Hierro de su fortaleza, ni a las 9 sectas de su alianza. Al parecer, el jefe de la fortaleza, Song, no está preocupado en absoluto por él. Lo que le interesa es saber por qué se dirige hacia allí. El hombre respondió que no tenía motivos para preocuparse por él. ¿No es hora de que se conviertan en personas que se cuiden unas a otras? Incluso el joven señor del culto demoníaco había forjado una alianza con ellos, así que ¿por qué no iban a hacer lo mismo? Además, al parecer, esa alianza se había desintegrado. Huang Gong se preguntó, ¿cómo es que la Alianza Celestial sabe esto? ¿Acaso su red de inteligencia es tan buena? En este momento, ese joven está causando un gran revuelo en Shandong, pero ¿no les parece extraño? Dicen que el anciano demoníaco y 300 guerreros del culto demoníaco también se encuentran allí. Al parecer, el comandante de la fortaleza también había recibido informes de que las tropas del culto demoníaco avanzaban hacia el norte y lanzaban ataques contra las sectas de la Alianza Celestial Justa. Toda su atención se centró inevitablemente en esas direcciones, y entonces, como de la nada, aparecieron en Shandong destacamentos del culto demoníaco. Esto significa que el culto demoníaco había movilizado desde el principio 2 fuerzas distintas. Exactamente así, y lo más probable es que lo hubiera planeado ya en el momento en que el joven señor partió hacia Shaolin. ¿Quién es realmente este chico? ¿Cómo es posible algo así? Por supuesto, una estratagema así no causó ningún daño grave ni a su alianza ni a la fortaleza de la sangre de acero. A juzgar por los resultados, la sabiduría del joven líder resultó ser una farsa. Azurazón considera que fue una jugada bastante eficaz. La mera movilización de tropas ya conlleva pérdidas económicas colosales. Es más sencillo considerar que cada soldado enviado ya está perdido. No se refiere al daño sufrido por las tropas, sino al daño mental, tanto suyo como del jefe de la fortaleza de acero. Al fin y al cabo, no son de esas personas que se derrumban por la pérdida de unos cuantos miles de guerreros, ¿verdad? Huang Gong se dio cuenta de que el líder de la alianza solo veía a sus soldados como piezas de ajedrez. Y no se trata solo de crueldad. Para él, las vidas humanas no tienen ningún valor desde el principio. Es mucho más astuto y cruel que incluso el jefe de la fortaleza, un líder absoluto que sigue un camino poco ortodoxo. Azurazón escuchó atentamente sus argumentos, pero no tiene intención de formar una alianza con su organización. Sin embargo, aún no ha habido nadie a quien su lengua no haya podido hacer vacilar. Su mente es inquebrantable, como una fortaleza de hierro. No hay en ella ni una sola rendija por la que se pueda penetrar. En ese caso, Azurazón dijo que su conversación había terminado. ¿Acaso no le interesa saber qué hará si el señor de los demonios rechaza su propuesta? Es de esas personas que, una vez que se ha propuesto algo, no descansará hasta conseguirlo por cualquier medio. Si no responde a su propuesta, no le quedará más remedio que obligarle por la fuerza a sentarse a la mesa de negociaciones. Azurazón estaba perplejo. ¿Se había vuelto loco? ¿Iba a desatar una guerra de verdad? Que elija él mismo, o forman una alianza, o los aniquilarán uno por uno. Mientras tanto, Zhou Ryan tuvo otro sueño extraño. A su alrededor se extendía un paisaje tranquilo. Esta vez volvió a ver al Señor de los Demonios, y cada vez éste le repetía que Li Chongzhang era un hombre increíble. Da igual si es real o no, el indescriptible flujo de su ki ya le pone la piel de gallina por todo el cuerpo. Quizá dentro de 10 años pueda enfrentarse al Señor de los Demonios en igualdad de condiciones. Nunca podrá alcanzar su iluminación suprema. Li Chongzhang dijo que quien ha alcanzado la naturaleza demoníaca perfecta se ha acercado aún más a la esencia misma del demonio.
En él se produce una contradicción absurda, pero así es precisamente como es. Zorayan nunca había entendido de verdad sus palabras enigmáticas, qué se considera demoníaco y qué es lo que, en realidad, hace que una contradicción sea tal. Y entiende perfectamente que este lugar no es la realidad. Lee Chong-sang es el lado más recóndito de su subconsciente o una de sus incomprensibles técnicas oscuras. En definitiva, el señor de los demonios que tiene ahora delante no es más que la encarnación de su propia mente. Así que hable sin toda esa filosofía enrevesada. Ya no quiere devanarse los sesos. Si hay que hablar, que sea de forma sencilla y directa. Lee Chong-sang preguntó: ¿ha renunciado a su odio hacia la reina secreta de los demonios? Si pudiera renunciar a ella, lo habría hecho hace mucho, mucho tiempo. En este caso, sería más preciso preguntar si se le ha permitido hacerlo. El señor de los demonios considera que el asunto no parece zanjado. ¿Realmente odiaba a la reina secreta de los demonios? ¿O simplemente quería confirmar su antiguo odio? ¿Para qué le hace falta eso? Es un hecho indiscutible. Entonces, ¿por qué su rostro está más sombrío que este cielo? ¿Por qué no dice las cosas como son? Con Ryan cada vez se convence más de que el señor de los demonios es endiabladamente bueno. Al fin y al cabo, odiaba a la reina secreta de los demonios. Sin embargo, su odio se encuentra en la frontera entre la verdad y la ilusión. Su odio hacia ella era real. Fue precisamente ella quien acabó con su vida. En sus últimos instantes, ni Damsaen ni el bosque estaban a su lado. Tampoco los maestros de la Alianza Celestial Justa. Solo estaba la reina secreta de los demonios. Zorayan sintió algo extraño. El verdadero Lee Chong-sang no sabe que en su vida anterior vivió como Chon Ha-jin, y, sin embargo, en este mundo de ilusiones lo sabe todo. La ilusión que tiene los ojos de Lee Cheong-san y su camino del Ki le habla con su voz, y por alguna razón eso le tranquiliza. El hombre cree que su odio no era tan fuerte como pensaba. Zorayan la odiaba lo suficiente como para dejarse consumir por completo por ese odio. Las artes del dios maligno son un arte marcial llevado al límite absoluto de la maestría y que ha alcanzado el ámbito de la ley. Precisamente porque surgió de las artes bajas y dispersas del camino demoníaco y se convirtió en el mayor arte marcial bajo los cielos. Ni siquiera a las técnicas budistas del Ki de Shaolin les resultaría fácil disipar la energía maligna que encierra. El Ki del emperador demoníaco trasciende la técnica y la ley, alcanzando el propio Dao. Este es el arte del demonio celestial. Aunque sus 9 profundidades de las artes demoníacas sean la técnica más elevada, comparable al Ki del emperador demoníaco, esto solo tiene importancia si hablamos de la fuerza pura del arte marcial. Oh, pero si hablamos de la profundidad de la iluminación, las 9 profundidades de las artes demoníacas ni siquiera se acercan a lo que ha alcanzado el Ki del emperador demoníaco. El actual Lee Chong-sang es una entidad creada por su mente. ¿Por qué le dice su mente todo esto? Cuando Zorayan eligió el Ki del emperador demoníaco en la batalla contra la reina secreta de los demonios, su victoria estaba asegurada. Si hubiera utilizado el Ki del emperador demoníaco como es debido, ella se habría desintegrado incluso antes del 30º intercambio de golpes. Toda la energía maligna que ella había perfeccionado durante largos años le habría sido arrancada sin dejar rastro, y de ella solo habría quedado un puñado de cenizas. Aunque su energía maligna hubiera alcanzado un nivel innato, el mal, al ser solo una ramificación del principio demoníaco, no puede eludir las leyes de la causalidad. Pero, ¿cómo iba él a saberlo? Lee Chong-sang respondió que podría haberlo averiguado, pero que había optado por no hacerlo. Aun sabiendo que era el rey de los asesinos, aun comprendiendo que ella no iba a huir, Zorayan no la aplastó de inmediato. ¿No quería generar un odio que pudiera justificar ante sí mismo? ¿Acaso le faltaban tantos motivos para ese odio que intentaba desesperadamente sacar de su interior la ira? Ya fueran las 9 profundidades del arte demoníaco o el Si del emperador demoníaco, la técnica, la ley o el Dao, el resultado era el mismo. Entonces, ¿por qué le reprochaba el señor de los demonios? Lee Chong-sang respondió que había vivido una vida en la que las razones no importaban, ya que el mundo mismo le proporcionaba las razones. ¿Y sabe por qué Zorayan odia tan profundamente a Damsaen? El joven señor considera que, en este momento, el señor no es más que una ilusión generada por su propia mente, y todo lo que había dicho hasta entonces sobre la reina secreta de los demonios no era más que una conversación consigo mismo.
Lee Cheon-san dijo que se equivocaba. En el momento en que So Ryan abrió las puertas del mundo de los deseos, en ese instante en que Su-si estableció una conexión espiritual con él, el Señor lo supo todo sobre él. Puede que ese sea su mundo, pero al mismo tiempo no le pertenece por completo. Cuando su perfeccionamiento en reclusión llegó a su fin y lo convocó al pabellón del juicio demoníaco, ya entonces comenzó a sospechar que se habían producido cambios en el tercer joven señor So Ryan. No importa lo que hiciera en el pasado, no importa qué vida haya vivido, lo único que importa es quién es So Ryan ahora. Lee Chong-sang es de los que reconocen que los esfuerzos sinceros del presente están por encima de los errores del pasado. Precisamente por eso no se puso a indagar en el pasado de un hombre llamado So Ryan ni a averiguar la naturaleza de sus cambios, porque eso no importa. Resulta que el Señor de los Demonios, aun conociendo su pasado, lo aceptó de todos modos. No es el mismo So Ryan que era antes, aquel zoquete no le aportaba nada más que decepción, pero el So Ryan actual es diferente. Ha aplastado a todos sus rivales y se ha convertido en el joven líder de su culto divino, y el So Ryan actual posee un talento que se ajusta perfectamente a su gusto. No habrá otro So Ryan como él, y aunque apareciera, el Señor de los Demonios no lo reconocería. Que le responda pues a la pregunta, ¿por qué ofrece un espectáculo tan lamentable? La esencia demoníaca es el deseo, existe en un ámbito mucho más fundamental y elevado que el bien y el mal, aquel que ya ha comprendido lo demoníaco y se conoce a sí mismo lo suficientemente bien. ¿Por qué intenta tan desesperadamente inventarse emociones infundadas y sacar a relucir sentimientos que en realidad no existen? ¿O es que teme el juicio del mundo? ¿Le resultaba tan difícil levantar la mano contra una persona hacia la que no sentía el odio suficiente como para matarla? Que no lo dude, si quiere matar, que mate, si quiere destruir, que destruya, si quiere pisotear, que pisotee, si quiere salvar, que salve. Entonces, ¿qué demonios hace alguien que ya ha alcanzado la cima del camino demoníaco comportándose como un ermitaño de las montañas? Es el joven líder del culto divino al demonio celestial, no un héroe justo que lucha por la gente de este mundo. Que siga adelante sin vacilar, las razones no significan nada, si quiere puede hacerlo incluso sin motivo alguno. Eso es lo que es el verdadero camino demoníaco, que muestre su verdadera naturaleza. Don Pil le preguntó al joven líder qué hacía allí. Al fin y al cabo, al amanecer, el aire es frío. So Ryan reflexionó sobre las palabras del Señor de los Demonios. Si quieres matar, mata. Es un camino bastante irresponsable. Y sin embargo, sorprendentemente estimulante, decirle a un carnicero insignificante como él que actúe sin motivo alguno. Es un camino muy atractivo, dijo dirigiéndose a Don Pil. Por alguna razón, So Ryan echaba de menos al Señor de los Demonios. A unas 15 millas de allí hay una casa abandonada. Está escondida entre la espesa vegetación, así que no debería llamar la atención. So Ryan preguntó, ¿qué hay de la carroza del rey de los asesinos y los caballos de sudor sangriento? Don Pil se disculpó, ya que, al no haber podido despejar el camino como debía, los caballos habían perecido y el carruaje había quedado completamente destrozado. ¿Por qué iba a ser culpa suya? So Ryan cree que él mismo tiene la culpa, ya que se precipitó de forma imprudente para alcanzar a la reina secreta de los demonios. Pronto llegará el anciano demonio marchito. Cuando esté aquí podrá ocuparse de curar sus lesiones internas. El joven líder cree que ni siquiera él podrá ayudarle. Solo él mismo podrá hacer frente a esto. Además, se ha dado cuenta de que las heridas de Don Pil son más graves que las suyas. El arte demoníaco de diamante de Yakshi es la antítesis absoluta de los artes demoníacos habituales. Por regla general, la energía maligna está subordinada a las artes demoníacas, pero Vajra es diferente. Más bien al contrario, la energía maligna probablemente ha estimulado su arte demoníaco y ha acelerado su efecto varias veces. Sin embargo, el hecho de que su cuerpo se recupere rápidamente no significa que su mente se recupere con la misma rapidez, así que él también debería descansar un poco. So Ryan los obligó a todos a arrastrarse hasta aquí y a sufrir. Todo esto es exclusivamente culpa suya. Angwa cree que el joven líder se equivoca. Estar a su lado en este momento es un honor que no tiene precio. ¿Cuánto tiene que aguantar Angwa por culpa de su inepto mentor? No olvidará cómo ella lo ha cuidado, con discreción y fiabilidad, durante todo este tiempo. Del mismo modo, So Ryan decidió animar a Yosan Rin y le dijo que estaba bastante guapa.
Sin embargo, una apariencia tan hermosa también tiene sus problemas. A él le gusta más cuando tiene la cara un poco manchada, así parece más viva y humana. La chica le preguntó si de verdad estaba bien, porque tenía un aspecto un poco extraño. Ryan se dio la vuelta y se limitó a decir que estaba cansado. Necesitaba estar un rato a solas. Don Peel se quedó pensativo. Su rostro, su voz y ese flujo de chi tan singular. Sin duda era un líder joven. Sin embargo, tras despertar de un coma de 5 días, había cambiado un poco. Había algo que Don Peel querría preguntarle, pero ahora no era el momento. Damsaen le preguntó a su sirvienta qué opinaba sobre el jefe de la fortaleza de acero. La joven respondió que era tal y como se lo había imaginado, la bestia más honrada. Y efectivamente es una bestia muy honrada, precisamente por eso lo considera una persona excepcional. El mundo divide a los Murim en el camino ortodoxo, el camino no ortodoxo y el camino demoníaco, pero el mundo no es tan sencillo. ¿Acaso solo los justos siguen el camino ortodoxo? ¿Y acaso el camino no ortodoxo está lleno únicamente de sinvergüenzas? El deseo de alcanzar la cima es el mismo para todos, y en ese momento, cuando una persona comprende que es más fácil engañar a los demás que dejarse engañar a uno mismo, muchos gobernantes comienzan a recorrer el mismo camino. Por eso los altos cargos siempre están llenos de intrigas y por eso surgen inevitablemente facciones. Sin embargo, él es diferente. Engaña a los demás sin dudarlo y odia con toda su alma que le engañen a él. Pero, al mismo tiempo, nunca renuncia a su honestidad. La joven siente que es un hombre carismático. Damsaen cree que eso también es una de sus armas. Su carisma es tan abrumador que la gente empieza por sí misma a desear seguirlo. Al mismo tiempo, sus instintos son tan agudos como los de una bestia salvaje. Es capaz de intuir qué tipo de persona tiene delante. Este hombre que nunca baja la guardia. Al final, no se bebió aquel té en el que había una semilla del parásito sangriento. Damsaen se dio cuenta de ello desde el mismo instante en que sus miradas se cruzaron. El líder de la fortaleza le profesa un odio sincero. Lo odia tanto que quiere matarlo, pero aún así ha unido sus fuerzas con él. La joven cree que no cualquiera es capaz de convertirse en líder de una facción. El hecho de que alguien dirija una facción no significa que todos sean iguales. Hay viejos astutos como él, pero también hay personas honestas e intrépidas como Azura Son. Lo único que importa es hasta dónde está dispuesto a llegar alguien, dejando de lado sus propios sentimientos en aras de los intereses de su facción. En tal caso, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Damsaen? Él nunca transige. Si esta situación le exigiera aceptar pérdidas, no la habría aceptado desde el principio. Al final, todo se reducirá a una de estas dos opciones. Si el Señor de los Demonios responde a su llamada, significa que aún no se ha desprendido de sus apegos a la vida terrenal. Y si no es así, entonces ni él mismo sabe aún qué hacer. De todos modos, da igual, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a él de todos modos. No hay necesidad de actuar de inmediato, pero prepararse con antelación nunca está de más. Es hora de dar la última orden al templo sin forma. El camarero advirtió al hombre de que el horario de apertura del local había terminado, por lo que se veía obligado a pedirle que se marchara. El hombre respondió que estaba esperando a un invitado, que no dejara entrar a nadie más y cerrara las puertas. Ya empezaba a amanecer, hacía mucho tiempo que Kang U-chan no oía esos pasos. Decidieron sentarse un rato con su hermano Kan U-kyon, como en los viejos tiempos. Mientras tanto, el maestro Gorú se unió a los chicos. Saludó al joven líder del culto divino al demonio celestial. Cada vez que oye esos 8 caracteres de las escrituras sagradas del demonio divino, le da un escalofrío. El maestro Gorú se dio cuenta de que su flujo de chi parecía extremadamente inestable. Reunirá a unos médicos locales para él. Ryan cree que eso no es necesario. Lo mantiene deliberadamente en ese estado. Pidió perdón ya que habían pasado por tantas cosas por su culpa. El rey de los tigres también se había esforzado mucho. Esta vez había sido bastante peligroso. Ryan preguntó: ¿han perdido al destacamento de la Alianza Celestial Justa? Gorú respondió que, por desgracia, sí, pero que entre ellos hay un maestro de la esfera transdimensional, por lo que tarde o temprano atacarán este lugar de todos modos. Por suerte, el anciano demoníaco no sufrió heridas graves. El maestro Gorú respondió que su resistencia era la mejor entre los ancianos demoníacos. Ryan preguntó si todos podrían dedicarle un poco de tiempo. ¿Tenía alguna orden especial para ellos? Este respondió que no se trataba de una orden, sino de una confesión.
Era algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero se veía obligado a hacerlo precisamente ahora. En este mundo a veces ocurren cosas que escapan a la comprensión humana. Tomemos por ejemplo cualquier pueblo perdido. Como viven toda su vida solo entre los suyos, la mayoría de la gente de Murima carece incluso del sentido común más elemental. Incluso si tomamos como ejemplo a él o al anciano demoníaco, el mero nivel de maestría de Ankh-Ba bastaría para que comenzaran a adorarla como la segunda venida de una deidad celestial. Pero al mismo tiempo, alguien de esa misma aldea podría calificar a Ankh-Ba de demonio. Yo Sanrin preguntó, ¿significa eso que al enfrentarse a fenómenos inexplicables, la gente llega a conclusiones diferentes y les da valoraciones distintas? So Ryan respondió que así era exactamente, y estaba convencido de que en este mundo aún existían multitud de leyes y principios de los que no sabían nada. Al enfrentarse a ellos, solo les quedaba juzgar basándose en sus propios pensamientos y en el sentido común. Lo que va a decir ahora se parece mucho a un caso así. Él no es So Ryan. No es el tercer joven señor del culto divino al demonio celestial llamado So Ryan. Para ser más exactos, no es ese tercer joven señor que era antes. El maestro Goru preguntó, ¿qué quiere decir con eso el joven líder? El tercer joven señor So Ryan lleva mucho tiempo muerto, aunque él mismo no sabe con certeza si es así. ¿Murió él y por eso todo se ha vuelto así, o es que él se ha apoderado de su cuerpo? Hace 2 años murió aquel que aún no era So Ryan. Pero por alguna razón, a pesar de que sin duda alguna había perecido, volvió a abrir los ojos. En un lugar que nunca antes había visto, en los aposentos del tercer joven señor de esa espeluznante organización, de la que antes solo había oído terribles rumores. Murió, pero al mismo tiempo no, ya fuera por un capricho de los cielos o porque el juez del inframundo cometiera un error. Él, que debía haber muerto, volvió a abrir los ojos en el cuerpo del tercer joven señor del culto divino al demonio celestial, refugiado en las llanuras del sur. El que es ahora es So Ryan, pero al mismo tiempo no es el auténtico. Yo Sanrin sonrió y dijo que cuando él hablaba con ese tono tan serio, parecía que todo fuera en serio. Una broma debe sonar como una broma. Sin embargo, esto no es una broma. ¿Acaso se ha vuelto loco? Y eso tampoco es cierto. No puede volverse loco. Como bien sabe el anciano demoníaco, una persona cuya mente se ha nublado es incapaz de comprender a un verdadero demonio. Incluso si tuviera una probabilidad entre 10 millones y lograra alcanzar ese estado, en ese mismo instante recuperaría la lucidez mental, porque así es la propia esfera de la creación y la transformación. Yo Sanrin preguntó, si eso era cierto, ¿quién era él en realidad? Es el mejor asesino del mundo, el rey de los asesinos. El asesino más poderoso de su época, el primer asesino en entrar en el top 10 de los mejores maestros de artes marciales, y la espada más despiadada que empuñó el líder de la Alianza Celestial Justa. Él es el rey de los asesinos, y se llama Chon Ha-jin. Mientras tanto, los hermanos comentaban lo mucho que habían envejecido mientras se miraban el uno al otro. Nadie es capaz de resistirse al paso del tiempo. Kang U-chan cree que su hermano menor se ha vuelto incluso más fuerte que él. Kang Uk-jong respondió que el Señor de los Demonios le había concedido su misericordia. ¿Así que el Señor de los Demonios no lo cautivó? ¿Y él mismo se arrastró hasta sus pies? Kang Uk-kyung respondió que así fue. El tiempo es, sin duda, algo aterrador. El asesino más poderoso del templo sin forma, astuto como un zorro y feroz como un tigre, ahora ya no es ni tigre ni zorro. El hermano menor le preguntó si aún lo odiaba. Él respondió que, muy probablemente, ya no. Ha pasado tiempo suficiente como para que el aspecto del mundo haya cambiado 2 veces. Ya han entrado en el ocaso de sus vidas. ¿Para qué seguir aferrándose hasta ahora a un resentimiento tan insignificante? Kang U-chan dijo que le bastaba con estar vivo, y fingirá que hoy no lo ha visto. Pero si se volvían a encontrar en Yanghu, entonces le cortaría la cabeza. Kang Uk-jong le preguntó a su hermano, ¿vas a matar al Señor de los Demonios? El hermano mayor se sorprendió. ¿Cómo se había enterado de eso? ¿Acaso, al igual que él se postró a los pies del Señor de los Demonios, su hermano mayor le limpia el culo al jefe de la Alianza Celestial Justa? Que diga de dónde lo ha oído. Dependiendo de su respuesta, hoy se decidirá si vivirá o morirá. La situación política en las llanuras centrales, el estado actual de las cosas, y basta con mirarle a los ojos.
Bajo el mando del Señor de los Demonios, ha encontrado la libertad. En cambio, parece que su hermano mayor ha permanecido demasiado tiempo cautivo del líder de la Alianza. ¿Dónde se ha quedado su insuperable capacidad para predecir el futuro con solo observar el curso de los acontecimientos en el mundo? Kang U-chan decidió marcharse y le dijo a su hermano que no volviera a salir al Yanghu. Kang Uk-jeong le advirtió que más le valía abandonar esa idea. El Señor de los Demonios no es un humano, aunque en el templo sin forma hubiera 100 como él, seguiría sin ser suficiente. No le interesa escuchar las quejas de un perdedor. Para él, su hermano menor murió hace ya 20 años, y no le gusta hablar con los muertos. Por eso le dijo por última vez que no volviera a Yanghu. El camarero no entendía qué estaba pasando. ¿Dónde se había metido el señor que acababa de estar allí? Kang Uk-jeong dijo que tenía hambre y que le pusiera la mesa. No se puede pedir comida y marcharse sin más. Su hermano mayor sufrirá una derrota. Ese chico impaciente no pudo esperar y se escapó dejando atrás una comida tan preciada. En cambio, el Señor de los Demonios es un hombre que conoce el valor del protocolo y las buenas costumbres. El maestro Goru se dirigió al joven líder. Tenía algo que decirle. Desde que hace 30 años el culto principal prácticamente cesó su actividad fuera de sus dominios y se centró en fortalecer el culto divino, apenas se ha dejado ver por las llanuras centrales. Por eso, no solo está poco al tanto de lo que ocurre allí, sino que tampoco se imaginaba hasta qué punto habían avanzado. Sin embargo, al luchar contra las fuerzas de la fortaleza de la sangre de acero y la alianza celestial justa, se dio cuenta de una cosa. Sin duda, se habían vuelto mucho más fuertes, pero su culto había avanzado aún más. La destreza en el combate y el sentido común de este anciano aún valen algo en este mundo. Pero la historia que el chico acaba de contar va tan más allá del sentido común que a este anciano le cuesta aceptarla. Si le cuesta aceptarlo, que haga lo que considere oportuno. So Ryan no va a imponerle nada. Eso significa que podría levantarle la mano. Todos se quedaron impactados ante tal declaración del joven líder. ¿Le pasa algo en la cabeza? El maestro Goru le preguntó si quería decirle que entregaría voluntariamente su vida en manos de aquel anciano. So Ryan respondió que aún tenía demasiados asuntos pendientes. Aunque estuviera destinado a morir, ahora no podría hacerlo. Por eso lucharía por su vida hasta el final. Él sabe perfectamente que lo que le inquieta es el anciano demoníaco. Pero de una cosa puede estar seguro, mientras siga avanzando hacia sus objetivos y haciendo realidad sus sueños, el culto divino no sufrirá ningún daño. Y para decirlo aún más claro, uno de sus principales objetivos es hacer que el culto divino sea mucho más fuerte y mejor de lo que es ahora. Así que no tiene por qué preocuparse. Si todo lo que ha contado es cierto, resulta que So Ryan es un asesino del camino ortodoxo, el enemigo acérrimo del culto divino bajo estos cielos. Anghwa salió en defensa del joven líder. Aún no ha recuperado la conciencia y debe de estar agotado tanto en cuerpo como en alma. El maestro Goru exclamó: ¿acaso todos pensáis que se ha vuelto loco? ¿Creéis que So Ryan dice tonterías porque ha perdido la razón? ¿No comprenden que este hombre ha vencido al verdadero demonio? Es más, es un genio sin precedentes que ha sido instruido personalmente por el Señor de los Demonios y ha dominado el sí del emperador demoníaco. Y él simplemente no es capaz de volverse loco, ni siquiera aunque quisiera. Este hombre dice la verdad. No quiere oír nada más, que saquen sus propias conclusiones. So Ryan ha dicho que va a visitar al anciano demoníaco un rato, y que ellos, mientras tanto, intenten reflexionar bien sobre todo. Anghwa puede que se calme y, por cierto, ella sigue llamándole joven líder. So Ryan se acercó al anciano y le dio las gracias por haberse enfadado a propósito. El maestro Goru dejó claro que se había enfadado de verdad. No es ningún loco. Sin embargo, sus acciones indicaban lo contrario. El anciano dijo que, ¿en qué otro momento, si no es ahora, se atrevería a actuar con tanta osadía ante el joven líder? So Ryan considera que no debe regañarlos con demasiada dureza. Son personas que creen en el joven líder tanto como él, o quizá incluso más. Su fe es absoluta, pero como aún no han madurado, es inevitable que se equivoquen y se confundan. Incluso si ahora desenvainaran sus espadas contra él, e incluso si muriera a manos de ellos, So Ryan no les guardaría rencor. La fe y la conmoción son cosas completamente diferentes.
y precisamente por eso le está agradecido. El anciano demoníaco asumió toda su ira, y gracias a ello esos amigos podrán reflexionar tranquilamente sobre todo, y él está en deuda con él. ¿Cómo se le ocurrió que aquel anciano solo estaba montando una farsa? Él pensaba que había conseguido engañar a todo el mundo. Al principio, Sor Ryan también se lo creyó, pero lo entendió todo cuando el anciano mencionó el sí del emperador demoníaco. Entonces se dio cuenta de que simplemente estaba intentando recordárselo una vez más. El ki del emperador demoníaco es un arte marcial que solo el señor de los demonios y el joven líder son capaces de dominar. Por eso, el mero hecho de que haya dominado esta técnica ya lo convierte en el sucesor legítimo del señor de los demonios. No hay necesidad alguna de prestar atención a otras razones sin importancia. Sor Ryan preguntó, ¿es que al anciano no le preocupa en absoluto este asunto? Si él estuviera en su lugar, su puño habría volado hacia el objetivo en el mismo instante en que oyera las palabras sobre el asesino de la Alianza Celestial Justa. ¿A qué se debe que el joven líder haya tomado esa decisión? No puede decir algo así en presencia del joven líder, pero este anciano, sin embargo, sabe leer bastante bien a las personas. Desde su punto de vista, todo lo que ha dicho es cierto, y él no es de los que son capaces de precipitar a su culto al abismo de la perdición. Además, ¿acaso el señor de los demonios habría nombrado como sucesor a un hombre carente de talento y habilidades? El maestro Goru confía en él, pero confía en el señor de los demonios 10,000 veces más que en él. Y ese señor de los demonios en el que cree nunca ha sido tan ingenuo como para ceder el puesto de sucesor a alguien que traería desgracias. Por eso, incluso tras conocer la verdad sobre su verdadera identidad y sentir cierta confusión, el anciano Goru no se alarmó de verdad. Él cree en el gran noveno demonio celestial, Lee Chon-san, ese hombre que, sin la más mínima vacilación, sacrificaría su única vida por el señor de los demonios. Y es precisamente esta fe la que, de forma natural, se extiende también a él. Eso es lo que significa la verdadera confianza. Ese es precisamente el verdadero camino que debe seguir un seguidor del camino demoníaco hacia su dios de los demonios. El maestro Goru le preguntó por qué había decidido contárselo precisamente ahora. Al fin y al cabo, aún les esperaban muchas oportunidades. Los peligros que les esperan más adelante no serán en absoluto menores que aquellos a los que se enfrentan ahora. Por eso decidió contarles todo sobre sí mismo antes de que llegara ese momento. Bueno, y para ser más sincero, simplemente quería tranquilizar su alma, al menos de ellos quería obtener reconocimiento. Mientras pueda descansar, Sor Ryan no sabe cuándo volverá a necesitar al anciano. Pero hay otra pregunta que le gustaría hacerle al chico, ¿lo sabe el señor de los demonios? Sor Ryan no lo sabe con certeza, por lo que no puede decírselo. El ministro de guerra de la Alianza Celestial Justa, Wan Hong, ordenó al escuadrón de la Tortuga Negra que se detuviera. Es necesario hacer un alto, todos están agotados tras la persecución de los últimos días. Mientras tanto, Gok Chon-sak enviaba una paloma mensajera para solicitar refuerzos desde la fortaleza de la sangre de acero. El hombre se preguntó si, al fin y al cabo, había alcanzado el nivel de la trascendencia. La gente lo tildaba de sinvergüenza deshonroso que se burlaba de sus propios maestros, y él se había unido a la pandilla de perros heterodoxos y había ascendido aún más alto. Si por él fuera, lo habría capturado en ese mismo instante y lo habría acabado con él como una vergüenza para el Murim justo. Pero no se puede hacer nada. Cuando ante tus ojos se alza un mal mucho mayor, no se puede echarlo todo a perder aferrándose al mal menor. Wan Hong propuso unir fuerzas. Ya habían gastado demasiadas energías vigilándose unos a otros durante la persecución de esos perros del culto demoníaco. Que no piense que solo ellos han malgastado sus fuerzas. En lugar de eso, ¿no sería mejor que unieran sus esfuerzos temporalmente? O quizá sería mejor que él lo matara desde el principio. Por supuesto, son capaces de aniquilarlos, pero si empiezan a agotarlos con tácticas de incursiones repentinas y retiradas, eso les causará no pocos problemas. Y esos problemas se traducirán inevitablemente en una grave pérdida de fuerzas cuando, por fin, tengan que enfrentarse a esos bastardos del culto demoníaco. De repente, un enorme halcón mensajero voló hacia Wan Hong. Lo leyó, esbozó una sonrisa y supuso que a Gok Chon-saku le interesaría saberlo. En la carta se decía que la Alianza Celestial de los Justos y la Fortaleza de la Sangre de Acero habían forjado una alianza. Hace muy poco, Gok Chon-sak se disponía a pedir refuerzos.
¿Significa eso que ya hay tropas desplegadas en las cercanías? El hombre respondió que llegarían dentro de mediodía. En ese caso, será una caza gloriosa. Es hora de dar una lección a esos presuntuosos. Mientras tanto, Sor Ryan cultivaba con la espada demoníaca celestial y notó algunos cambios. ¿Acaso se debía a que, durante la batalla contra la reina demoníaca secreta, su nivel de ki de emperador demoníaco había aumentado? Intenta entrar en resonancia por sí sola, aunque Sor Ryan ni siquiera haya liberado su ki. Una energía demoníaca innata increíblemente pura lo está curando. La energía de la espada demoníaca celestial se sincroniza con el ki del emperador demoníaco e intenta curar sus heridas internas. La energía demoníaca innata del Señor de los Demonios, encerrada en la espada demoníaca celestial, ha comenzado a actuar por sí sola. Aunque no es más que una espada, tiene la sensación de que posee vida propia. Sor Ryan preguntó a Don Pil cómo se encontraba. ¿No le habrían afectado demasiado sus palabras innecesarias? El hombre respondió que, en comparación con el camino del joven líder, sus sufrimientos no eran más que una gota en el océano. Antes de pronunciar esas palabras, el joven líder seguramente se había atormentado con dudas innumerables veces. Seguramente pensó que se ganaría su antipatía o que no lo aceptarían. Sor Ryan se alegra de que Don Pil lo entienda todo. Por eso mismo pidió perdón, ya que estaba enfadado. El chico respondió que era algo totalmente natural. Aunque carezca de la capacidad para ayudar de verdad al joven líder, nunca ha dejado de serle leal y nunca ha dudado de él. Que le regañe todo lo que quiera por su incompetencia, pero que al menos reconozca su lealtad. No importa quién sea en realidad, el tercer joven señor, el rey de los asesinos o incluso un miserable mendigo al que, por una feliz casualidad, le tocó este cuerpo. Para él, eso no significa nada. Don Pil solo le sirve a él y su lealtad nunca flaqueará, y no es en absoluto porque ostente el título de líder. Lo respeta y cree en él porque Sor Ryan le ha concedido una gracia que nunca podrá pagar. Esa es la única razón. Mientras no pasen por encima de su cadáver, nadie se atreverá a tocar ni un pelo de la cabeza del joven líder. Sor Ryan se indignó. ¿Por qué se esfuerza tanto? Suele soltar discursos tan grandilocuentes que ya se le han puesto los pelos de punta. Pronto comenzará la batalla y, para curar sus heridas internas, tendrá que pelear a fondo. Don Pilio no tiene por qué entrar en esta batalla, pero aunque después de esta batalla ya no moverá ni un dedo, así que los mate a todos antes de que la espada enemiga llegue siquiera a acercarse a él. Detrás de estas palabras de Don Pili se escondía todo lo que había guardado en silencio en su corazón durante los 2 años que había pasado con él. Quedaba muy poco para el encuentro con su enemigo. Durante todo ese tiempo la inquietud no le había dado tregua, pero gracias a él parecía como si incluso sus heridas internas hubieran cicatrizado por completo. En los dominios del Señor de los Demonios tenía lugar en ese momento una seria conversación vespertina. Li Chongzang informó al guardia Muedam de que había liberado al asesino del templo sin forma. El señor se sorprendió de que no reaccionara de ninguna manera ante esta noticia. El hombre cree que nadie se atreverá a oponerse a la decisión del Señor de los Demonios. Le parecía que las habilidades de Kang Ukyon eran demasiado extraordinarias como para dejarlo marchar así sin más, pero ya no volvería. Después de que el Señor de los Demonios le hubiera mostrado una misericordia tan ilimitada, ¿cómo podría volver a cometer un acto tan atroz? Li Chongzang informó al primer guardián de que exactamente dentro de un mes llegaría un regalo muy feroz, y que pasara lo que pasara y bajo ninguna circunstancia no intentara detenerlo. Zhou Sanrin también decidió curarse las heridas y recuperar fuerzas antes del combate. Sin darse cuenta, ella misma había utilizado el doble golpe con la palma de la esencia del hielo contra el clan Huangbo. Su dominio de esta técnica de perfeccionamiento ni siquiera había alcanzado aún ese nivel y ya había sido capaz de ejecutarla. Resulta que, incluso sin haber alcanzado la maestría plena en esta técnica, es capaz de aplicar artes marciales aún más poderosas si su comprensión resulta lo suficientemente profunda. Su Dantian absorbe con una velocidad aterradora la energía fría y la energía yin del entorno. En su día fue un enorme receptáculo, pero ahora se contrae rápidamente, adquiriendo una forma que recuerda a un núcleo interno. Esto es posible incluso antes de que domine por completo la técnica de perfeccionamiento.
Aunque su orden de desarrollo haya resultado invertido, esto no significa en absoluto que haya emprendido el camino del perfeccionamiento herético. ¿Se trata simplemente de una cuestión de suerte o hay una explicación lógica para ello? Se le acercó Zhou Ryan. Iba a comprobar por última vez sus técnicas de circulación del chi antes de la batalla, pero parece que ella se le había adelantado. ¿Acaso sus heridas internas aún no se habían curado? Normalmente no se recupera a una velocidad tan increíble. Decidió dejarlas porque le resultaban útiles. La chica se sorprendió. ¿Cómo pueden ser útiles unas heridas? Que no diga que va a utilizar sus heridas como excusa para no meterse en el centro de la batalla. Por si acaso, que sepa que ese tipo de excusas no le importan en absoluto, y eso incluye también su pasado. Zhou Ryan dijo que no le hiciera reír. Si en su lugar estuvieran Donpil o Anghua, lo entendería, pero ella es una completa ajena a todo esto. Zhou Sanrin cree que eso sonó ofensivo. ¿Así que de verdad era Yeon Ha-jin el rey de los asesinos? ¿Era él ese mismo rey de los asesinos que, a plena luz del día y sin la más mínima vacilación, irrumpía en cualquier lugar, eliminaba con frialdad a su objetivo y luego salía tranquilamente? Exactamente. ¿Y por qué finge estar tan sorprendida? En realidad, aquello no le había impresionado en absoluto. Zhou Sanrin pensó que, al menos, esa reacción la ayudaría a sentirse más tranquila. Fue él quien le abrió los ojos y además era el tercer joven señor del culto divino al demonio celestial. Quizás ni siquiera debería haber empezado entonces. Y luego todo llegó a tal punto que él acabó en la situación actual. Zhou Sanrin cree que, al escucharlo todo así, realmente parece que su vida estuvo llena de altibajos. Al final, le contó tantas cosas que ni siquiera se las había contado a Donpil. La chica le preguntó si se sentía mejor. No es que necesitara tranquilizarse, pero tras desahogarse, se sintió realmente mucho más aliviado. Le está profundamente agradecido por haberse preocupado por él. Zhou Sanrin se sintió muy avergonzada y cree que eso no es cierto. No se sabe cuándo aparecerá exactamente el enemigo, así que intente no esforzarse demasiado. Aún no se ha recuperado del combate contra la reina secreta de los demonios, así que ellos mismos se encargarán de todo. Zhou Ryan cree que eso solo provocará víctimas innecesarias. La chica no sabe qué tiene en mente, pero en su estado actual, el joven líder es totalmente incapaz de hacer frente al enemigo. Precisamente por eso, esta batalla reviste una enorme importancia. Al ver el humo de la hoguera, Wang Hong se sorprendió. Sus enemigos les habían estado esperando todo este tiempo. No entiende si se trata de valentía o de estupidez. Gok Chonsak cree que les han tendido una trampa. Si no, ¿por qué se enfrentarían a ellos con tan pocas fuerzas? Puesto que han montado el campamento con tanta tranquilidad, seguramente cuentan con alguna baza. Sin embargo, ellos también están agotados y lo más probable es que se dispongan a librar la batalla decisiva precisamente aquí. Pero no saben que cuentan con tropas de sangre de acero. Todo saldrá muy diferente de lo que esperan. Gok Chonsak dijo que sus enemigos no son tan sencillos. No se puede descartar que incluso hayan previsto esto. Wang Hong ve que Gok Chonsak se adapta rápidamente a las circunstancias y nunca ataca hasta estar absolutamente seguro del éxito. Por mucho que le disguste admitirlo, tiene razón. En cualquier caso, no hay por qué precipitarse. Su superioridad en efectivos es abrumadora. Pueden limitarse a estrechar el cerco poco a poco. De repente, Wang Hong ordenó a la tropa de guerreros que se detuviera. Sintió que algo no iba bien. Le invadió una sensación de inquietud. Cuanto más se acercaban, más fuerte era la sensación de que no iban a poder con ellos. El enemigo se encuentra sin duda justo delante de ellos. No parece que les hayan tendido una trampa, sus fuerzas no parecen especialmente imponentes. Eso significa que se le está escapando algo, y por alguna razón ya no percibe la presencia del joven líder. Parece que se ha acercado sigilosamente por detrás, que lo detengan con todas sus fuerzas. Zhou Ryan es tan rápido que no entienden de dónde viene el ataque. Cuando logró situarse detrás de él, guerreros inútiles. Es la técnica del desplazamiento fantasmal, o tal vez se trate de algún tipo de arte demoníaco. Lo más probable es que sea una técnica de sigilo. Solo unos pocos asesinos en este mundo son capaces de dominar esta técnica a tal nivel. Sobre todo cuando un maestro de nivel trascendental lo observa tan de cerca. El anciano Goru cree que deben acudir junto al joven líder. Donpil dijo que no debían interferir en esta batalla. Pero el joven líder ha sufrido graves heridas internas. Ya no es capaz de soportar un combate tan prolongado como antes.
ni puede utilizar técnicas de ki destructivas. Pero hasta ahora, Zhou Rayang siempre ha cumplido su palabra, por eso cree que todo saldrá bien. Zhou Sanrin se dio cuenta de que su ki de emperador demoníaco se está volviendo cada vez más fuerte. Utiliza el arte de Liu Li, se trata de un gran método para desarrollar el potencial. Se podría decir que es precisamente este el fundamento del arte demoníaco de la absorción de la esencia, que posteriormente se extendió por las llanuras centrales. Donpil preguntó, ¿significa eso que el joven líder absorbe la esencia? La joven respondió que no se trata de una absorción de la esencia, ya que él no roba la energía interna del adversario. En lugar de arrebatarle la energía interna al adversario, absorbe la fuerza que éste libera, así como el chi de la naturaleza para regenerar su cuerpo. Es más, dirige la energía del núcleo hacia su cuerpo que solo se ha recuperado temporalmente para maximizar la eficacia de su técnica de perfeccionamiento. No se trata de una absorción de la esencia, sino de una acumulación. Este método concentra durante un breve periodo de tiempo el ki y el espíritu en la esencia para restaurar la energía original del núcleo. Y ahora, el joven líder, con su ayuda, incluso cura sus heridas internas. A lo largo de toda la historia del palacio, solo un máximo de 3 personas han logrado llevar el arte de Liu Li a la perfección absoluta. Ahora ella comprendía por qué él se había lanzado a la batalla a solas de forma deliberada, sin siquiera curarse las heridas internas. Utiliza la tierra portadora de muerte para resucitarse a sí mismo. Resulta que el señor de los demonios ya sabía que el joven líder poseía todas las cualidades necesarias para convertirse en el gobernante del culto divino. A pesar de que es venerado por innumerables seguidores, no duda en arriesgar su propia vida por aquellos que están a su mando. Nunca se demora cuando hay que ser el primero en salir al frente y, de algún modo milagroso, regresa incluso desde el umbral de la muerte. Para heredar la voluntad del ser absoluto que llevó sobre sus hombros la carga de una época pasada y asumir la responsabilidad de una nueva era, debe resucitar un nuevo ser absoluto. El anciano Goru le dijo a Donpil que preparara la espada del demonio celestial. Cuando el joven líder recupere por completo sus fuerzas, necesitará esa espada. Incluso siente envidia de la joven generación, de aquellos a quienes les espera vivir en una nueva era. Zhou Rayang sintió que todo había salido bien y que las cosas seguían su curso. En el instante en que la energía de su golpe con la palma entró en su cuerpo, todos sus puntos de acupuntura y meridianos se abrieron de par en par. Esta recorrió los meridianos, quemó el chi impuro y expulsó la mayor parte de él de su cuerpo. Al mismo tiempo, la energía restante del golpe que había logrado absorber la dirigió hacia los dantian superior, medio e inferior, revitalizando la fuerza de su ki original. Cuando su energía demoníaca volvió a florecer, la fórmula de curación de las heridas también entró en acción con renovada fuerza. Los órganos internos restaurados reavivaron su fuerza vital, al tiempo que fortalecían el ki del emperador demoníaco. Las 3 grandes técnicas secretas del Chei del emperador demoníaco, de entre las 3 técnicas de flujo directo, flujo inverso y fusión, constituyen el arte de la regeneración inmortal del flujo inverso. Con cada instante que pasa, se mueve cada vez más rápido. Wang Hong no entiende cómo es posible. Tras tantos golpes de su gran palma de loto escarlata, sigue siendo capaz de moverse. Da la sensación de que se recupera muy rápidamente. Parece que absorbe los ataques y los utiliza para curarse a sí mismo. Zhou Rayang utilizó la técnica de la palma demoníaca de los cielos y, con un solo movimiento de la mano, aniquiló a un sinfín de soldados. Wang Hong se acercó sigilosamente por la espalda para asestar su golpe demoledor, pero Zhou Rayang estaba alerta y simplemente le agarró la mano sin sentir nada. Le rompió la muñeca y la energía demoníaca se filtró a través de la grieta. Zhou Rayang dijo que si Wang Hong figuraba entre los 10 maestros de artes marciales más fuertes, como mínimo debía oponerle resistencia. Gok Chon-sak no podía entenderlo. Al fin y al cabo, el joven líder había sufrido graves lesiones internas en el combate anterior y, sin embargo, ahora dominaba a todos. El hombre percibió la energía demoníaca. Las tropas del culto demoníaco se dirigen hacia ellos. Que todos se preparen, esos cabrones del culto demoníaco les han tendido una emboscada. El anciano Goru ordenó al escuadrón del demonio verdadero que aniquilara a las fuerzas enemigas. Y comenzó la gran masacre entre las tropas rojas y azules. Lo primero que hizo Donpil fue lanzarle su espada favorita a Zhou Rayang, su verdadero dueño.
Wang Hong se quedó boquiabierto y por fin comprendió que había visto con sus propios ojos la técnica del arte demoníaco de absorber el origen. Zorayan dijo que podía seguir parloteando todo lo que quisiera, pero antes había dicho que era uno de los 10 maestros de artes marciales más fuertes. Pero ahora su destreza en el combate ya no tiene parangón. Ya es hora de que desaparezca, es un vestigio de una época pasada. El soldado le dijo a Gok Chonsaku que tenían que retirarse. Este respondió que los refuerzos ya estaban en camino, que esperaran un poco más. 200 guerreros de la Fortaleza de la Sangre de Acero se encuentran a solo 10 millas de ellos. Zorayan le dijo al anciano Go que él se encargaría de las tropas que avanzaban. Mientras él no estuviera, que él se encargara de limpiar todo por aquí. Este respondió que todo se haría de la mejor manera posible. El anciano gritó a todos los seguidores del camino demoníaco del culto divino que aniquilaran al enemigo. La mente y el cuerpo de Zorayan parecían estar al borde del colapso total, pero la fe y el reconocimiento de quienes le rodeaban le devolvieron las fuerzas. Se levantó de nuevo, rebosante de energía vital. En el campo de batalla, donde la muerte cosechaba abundantes víctimas, Zorayan renació, y tan solo unos días después, el resultado de esa batalla se difundió por todo el mundo, provocando un auténtico revuelo. El estratega general Ho Yo-son no sabe en absoluto cómo interpretar todo esto. Es solo una suposición suya, pero parece que el joven líder se ha vuelto aún más fuerte de lo que era antes. Incluso teniendo en cuenta al anciano Gora y al escuadrón del demonio verdadero, aniquilar un ejército tan numeroso estando en un estado tan debilitado es verdaderamente increíble. Li Yongsan considera que es algo totalmente natural. Ha heredado el sí del emperador demoníaco. Puesto que ha logrado abrir las puertas del mundo de los deseos, es digno de ser llamado el verdadero heredero directo. Independientemente de su nivel de destreza en el combate, una vez que ha abierto esas puertas, algo así es para él algo que se da por sentado. Es decir, ¿todo se debe a que el demonio celestial no conoce la derrota? El Señor respondió que así era exactamente. Parece que al joven líder le esperan innumerables batallas, pero sean cuales sean las pruebas que le toquen afrontar, no morirá ni sufrirá ninguna derrota. Ho Yo-son considera que, por muy poderoso que sea su culto, será extremadamente difícil hacer frente a las fuerzas unidas de la Alianza y la coalición de fortalezas. ¿En qué suposiciones se basa su valoración? El hombre respondió que solo se habían tenido en cuenta los miembros activos de la secta, sin contar al Señor de los Demonios, ni a los maestros mayores de la generación anterior. Y, por supuesto, también se incluyen las tropas de las 7 familias y el 30% de las sectas que siguen el camino demoníaco. ¿Y qué hay del 70% restante? El estratega respondió que había demasiadas variables impredecibles. Pero, ¿no es acaso su tarea reducir a la nada la superioridad numérica del enemigo? Esperaba que existiera una forma más sencilla. Por eso decidió preguntarle al Señor de los Demonios. Si era así, ese indigno se atrevería a pedirle consejo. Li Chong-sang respondió que no conocía tal forma, por lo que podía actuar como considerara oportuno. Le daba pena que no le diera ni siquiera una pista. En tal caso, se derramaría mucha sangre. Hará todo lo posible por resolverlo de alguna manera. Se verán en la próxima reunión. Desde tiempos inmemoriales, el mundo del Murim de las llanuras centrales se ha mantenido en equilibrio entre el camino justo, el camino injusto y el camino demoníaco. Pero hoy borrarán de la faz de la tierra uno de esos pilares, el camino demoníaco. Hoy inician una campaña que cambiará la propia historia de las llanuras centrales, y la gran gloria de quienes derrote al demonio celestial les pertenecerá a ellos. Hace mucho tiempo, Kang Ukiong, antes de cumplir su misión, le prometió a su hermano que no deshonraría el templo sin forma. Kang U-chan le dio una píldora con un veneno que no tenía nada que envidiar al veneno informe del clan Tang. Si su identidad se desvelaba o el atentado fracasaba, debía masticarla sin dudarlo. El destino de su templo dependía de ese atentado. Como siempre, debía cumplir la misión a cualquier precio. Su misión ya había comenzado, no regresaría hasta alcanzar el éxito. Kang U-chan rezará para que vuelvan a reunirse con su hermano. No en vano se conoce a este lugar como la fortaleza de hierro más grande de todo Jianghu. Una densa ki demoníaca impregna cada rincón de este lugar. Pero no se trata de la ki demoníaca de quienes siguen ese camino, sino que emana de la formación. Quien no se haya formado en las artes demoníacas o no esté acostumbrado a la ki demoníaca, perderá el control en el mismo mi en que entre allí.
Ahora comprende por qué su hermano menor fracasó. Kanu-chan ordenó al destacamento que se preparara, pues se acercaban caravanas con provisiones a la fortaleza exterior. Pronto llegará un carro desde la fortaleza interior. Tenían que descargar todo el cargamento antes de su llegada. El comandante agradeció a todos el trabajo realizado. Ahora podían regresar. Uno de los cargadores se sorprendió. ¿Eran acaso los únicos porteadores? Estaba dispuesto a jurar que había más. La tropa de Kanu-chan se coló discretamente y, con la ayuda de los carros, entró en el interior de la fortaleza. Mientras tanto, en el departamento militar del culto al demonio celestial, el guardia Mudan preguntó al estratega si la misión que le había encomendado se había cumplido. Tal y como había ordenado, había enviado a todos los maestros de la generación anterior del Consejo Interno de la Corte del Guardián a Leishu. Se trata de un condado situado en el extremo sur de la provincia de Guangdong. Sin embargo, enviar a los maestros del Consejo Interno a un lugar tan lejano, supuestamente para que descansaran, era una decisión un tanto extraña. ¿Cuáles eran, pues, sus verdaderas intenciones? Últimamente se les había involucrado con demasiada frecuencia en asuntos que no requerían en absoluto su participación, que sea, pues, unas merecidas vacaciones. El Ministerio de Defensa aprobó sin problemas esta orden, pero ¿podrá asumir las consecuencias? Si algo sale mal, es casi seguro que los maestros del Consejo Interno se enfadarán. Era necesario para lograr la destitución del primer guardián. ¿Significa eso que realmente los apartó del camino a propósito? Ahora el estratega comprende su plan. ¿Envió a los maestros de la generación anterior por orden del Señor de los Demonios? ¿Por qué no se lo dijo simplemente, que se trataba de una orden del propio Señor de los Demonios? Entonces seguro que lo entendieron todo. Pero eso es imposible. Es mejor que los maestros que forman el Consejo Interno se mantengan al margen del poder actual. Pertenecen a la generación anterior, ese es su único papel. Si los asuntos de la generación actual llegaran a sus oídos, todo el orden establecido empezaría a desmoronarse. La situación en las llanuras centrales está cambiando rápidamente, y todo gracias al joven líder. ¿Acaso él mismo no quería adentrarse en esas tierras y encender allí su propia llama? Le gustaría, pero hay algo más importante. Muy pronto el Señor de los Demonios le confiará todo al joven líder. Cuando llegue ese día, él también desaparecerá silenciosamente de las páginas de la historia. Toda su vida existe únicamente por el Señor de los Demonios. Hoyo Seon ve en él a un viejo maestro testarudo. Es simplemente imposible no enfadarse. Y quizás sea precisamente por eso por lo que se merece tanto respeto. El escuadrón del templo sin forma se ha infiltrado en la fortaleza interior. Todo ha ido mucho más fácil de lo que esperaba. Como es lógico, los 7 segadores que él mismo ha entrenado son lo mejor de lo mejor. Su arte del sigilo no tiene igual, y su espíritu nunca vacila. Si utilizan en serio su técnica de ocultación, ni siquiera el líder de la Alianza Dam podrá detectarlos. Ya están cerca del palacio del dios de los demonios. Incluso desde esta distancia, el corazón le late con fuerza. ¿Qué monstruo puede esconderse ahí dentro? En las profundidades de la mayor fortaleza de acero de Yanggu se encuentra otra fortaleza. Nadie puede entrar allí sin permiso. Cuanto más se acercan al palacio del dios de los demonios, con más fuerza se clava el ki demoníaco en su carne. Pero con la ayuda del arte de la pureza informe, expulsa de su cuerpo la qua demoníaca que se adentra en él. De repente, uno de sus guerreros se separó del grupo. El hombre le gritó que regresara inmediatamente. ¿En qué se le ha metido a este loco idiota? ¿Qué está haciendo? Kangoo-chan se quedó inmóvil, envuelto por un aura demoníaca, y por un instante se encontró en los dominios del Señor de los Demonios. Por fin volvió en sí, y aquello debía de ser una completa decepción para él. Puesto que se hacía llamar su hermano mayor, Lee Chong-sang esperaba que al menos fuera capaz de desenvainar la espada. Sin embargo, resultó ser aún peor de lo que era su hermano menor hace 20 años. La incursión en el culto de los demonios no había sido más que una alucinación. El Señor de los Demonios preguntó, ¿al menos sabe beber o es que aún no se le ha secado la leche en los labios? Mientras tanto, el maestro Go-gu pedía perdón al joven líder. Este podría ejecutarlo por no haber podido participar en la batalla. So-Rayang estaba harto de oír eso, que se calmara. ¿Por qué iba a matarlo? ¿Entonces está bien? El chico respondió que abriera los ojos. Pero lo más importante es otra cosa. ¿Qué está pasando en el monte Udan?
El maestro explicó que en torno a Shaolin y Yudan se había creado una alianza para el retorno a la rectitud y que en estos momentos está ejerciendo una fuerte presión sobre la alianza del cielo justo. Parece que durante un tiempo a la alianza del cielo justo le resultará difícil emprender cualquier acción. Sin embargo, Sor Ryan no opina lo mismo. Desde el punto de vista del camino demoníaco, todo puede parecer precisamente así. Pero cualquiera que comprenda cómo actúa la facción ortodoxa sabe que la presión por parte de la sociedad del retorno a la rectitud no es en absoluto tan grande. La facción ortodoxa es más fuerte cuando cuenta con un fundamento justo, y es el propio pueblo quien dota a esa rectitud de verdadero poder. La facción ortodoxa puede oponerse sin vacilar a las facciones no ortodoxas y al camino demoníaco precisamente porque cuenta con el respaldo del pueblo. Pero la gente percibe la situación actual como una lucha interna dentro de la propia facción ortodoxa. Por muy justas que sean sus intenciones, el pueblo solo verá en ello una lucha por el poder. No en vano se denomina a Shaolin y a Wudang Taishan y la gran osa del mundo de las artes marciales. Siempre escuchan a la gente. Por eso tienen que actuar con extrema cautela para no acarrear desgracias al pueblo llano. Dompil preguntó: ¿significa eso que la alianza para el retorno a la rectitud que el joven señor creó a propósito en realidad no es capaz de asestar un golpe decisivo a la alianza del cielo justo? Exactamente así, aunque si intervienen facciones no ortodoxas o su culto, eso ya sería otra historia completamente diferente. Damsaen también lo entiende. Sin duda intentará, de alguna manera, destruir la alianza del retorno a la rectitud, ya sea utilizando las 9 sectas restantes, aparte de Shaolin y Yudan, o recurriendo a la ayuda de un tercero. ¿Acaso la alianza del cielo justo y la fortaleza de la sangre de acero no lucharon codo con codo? ¿Es posible que estas dos fuerzas hayan forjado una alianza? El jefe de la fortaleza Song puede ser un hombre un tanto brusco, pero es conocido por ser una persona de honor y justicia. Sor Ryan sabe que él era precisamente ese tipo de persona, por eso resulta especialmente extraño verle aliarse con la alianza del cielo justo. Sin embargo, apoyó sus acciones únicamente porque Sor Ryan podía dar el primer paso hacia la unificación del sueño del mundo, algo a lo que 3 generaciones de Jianghu habían aspirado durante muchos años. Asura Song es un hombre directo, pero también sueña con gobernar el mundo, y por ese sueño está dispuesto a todo. Teniendo en cuenta las circunstancias, el maestro Goru entiende por qué se puede llegar a esa conclusión, pero, sinceramente, a este anciano todavía le cuesta creerlo. Damsaen siempre ha actuado así. En lugar de aplastar las amenazas en un enfrentamiento abierto, prefiere sembrar el caos y asestar un golpe cuando nadie se lo espera. La forma más segura que tiene de disponer de las fuerzas de la alianza es forjar una alianza temporal con la fortaleza de la sangre de acero. Después de eso, solo tendrá que incitar a la fortaleza de la sangre de acero contra la alianza del retorno a la rectitud, y todos sus problemas desaparecerán por sí solos. El maestro Go-Gu cree que hay un problema. Aunque el líder de la alianza del cielo justo desee tal alianza, ¿qué obtendrá a cambio el líder de la fortaleza de acero? No es tan tonto como para prestar servicios gratis a la alianza del cielo justo. Sin duda, exigirá algo a cambio, y el líder de la alianza tendrá que ofrecer un precio que sea imposible de rechazar. De lo contrario, la alianza forjada en la ciudad de la alianza simplemente no tendría sentido. Sor Ryan comprende que el líder de Go-Gu tiene razón. El anciano Dam realmente puede ganar mucho utilizando la fortaleza de la sangre de acero. Pero, ¿qué obtendrá la propia fortaleza de la sangre de acero? Podrían dar la bienvenida al caos en las llanuras centrales si eso les ayudara a unificar el mundo, pero no hay motivos para hacerlo a costa de sus propios intereses. Si él estuviera en el lugar del anciano Dam, sin duda buscaría una alianza con la fortaleza de la sangre de acero, y haría todo lo posible para que esa alianza se concretara. Así es él. Suponiendo que tal alianza exista realmente, ¿qué podría ofrecer el anciano Dam al líder de la fortaleza? Hoyo Son dijo que, afortunadamente, el señor de los demonios no había sufrido ningún daño. El anciano demoníaco de la mano sangrienta preguntó: ¿qué crees que va a pasar ahora? El señor de los demonios se llevó a propósito el golpe del asesino. ¿Quién de ellos es capaz de comprender su voluntad sagrada? Y, sin embargo, su gran estratega seguramente entiende algo. ¿Cuáles serán sus próximos pasos? El estratega general respondió que no tomaría ninguna medida.
El señor de los demonios dejó claro que tenía la intención de actuar personalmente. El anciano sabía que este día llegaría tarde o temprano. Por fin, el señor de los demonios entrará él mismo en el mundo. El hombre observó que la jefa del pabellón de la iluminación interior parecía demasiado sombría. So-yeon-shim respondió que, como persona del camino demoníaco, ¿cómo podría alegrarse de que su señor saliera personalmente al mundo? Lo que le preocupaba era algo muy distinto. Quizá no pudieran acompañarle. El estratega jefe dijo que la jefa del pabellón de la iluminación interna tenía razón. Todos ellos se quedarían en el culto principal y seguirían desempeñando sus funciones. Y el señor de los demonios muy probablemente se dirigirá solo a las llanuras centrales. El anciano demonio de fuego considera que eso es un absurdo. Están obligados a acompañarlo. El estratega volvió a recordar que esa es la voluntad del señor de los demonios. A ellos solo les queda obedecer. El joven líder partió hacia las llanuras centrales casi inmediatamente después de la ceremonia de sucesión, y ahora el propio señor de los demonios se dirige allí. Y ellos, que deben servir a ambos, ¿están obligados a quedarse quietos y limitarse a observar? El guardián Mudam dijo que no tenían motivos para preocuparse. O bien el comandante supremo del gran ejército del demonio celestial, o bien él mismo acompañará al señor de los demonios. No es que esa chusma de las llanuras centrales sea capaz de hacer daño al señor de los demonios, pero no volverán a permitir que ninguna espada miserable vuelva a tocar su cuerpo sagrado como ha ocurrido hoy. So-yeon-shim preguntó: ¿cuándo tiene previsto el señor de los demonios partir hacia las llanuras centrales? Mañana tiene que resolver todos los asuntos que se han acumulado en los últimos 3 días. Sin embargo, a juzgar por cómo se están desarrollando los acontecimientos, podría partir ya esta misma noche. Kang U-chan no podía entender cómo era posible. Al fin y al cabo, se habían infiltrado en la fortaleza exterior junto con los 7 segadores sin forma. Su arte del sigilo había sido impecable. Habían pasado desapercibidos ante todos los centinelas del culto demoníaco. Expulsó el sí demoníaco de su cuerpo y se presentó ante el palacio del dios demonio. Pero resulta que todo eso no fue más que un sueño. Le parece que la cabeza le van a estallar. Lee Chong-sang se alegra de haberlo recordado todo. Su hermano menor lo había arriesgado todo para presentarse ante él, no solo su vida, sino incluso su propia alma. Ni siquiera en su desesperación había caído tan bajo como él. A diferencia de él, no olvidó ni por un instante para qué había venido hasta allí. Sin dudarlo, se tragó la píldora venenosa. Kang U-chan se había perdido por completo. ¿Acaso temía a la muerte? Ahora por fin entendía por qué su hermano menor le había prohibido siquiera intentar matar al señor de los demonios. ¿Acaso el líder de la alianza había enviado a alguien como él solo para provocarlo y que entrara en combate? Es evidente que le falta imaginación. Un tonto mudo, incapaz siquiera de hablar, no le sirve para nada. Todo su equipo, formado por los 7 mejores guerreros, fue aniquilado con un solo apretón de mano del señor de los demonios. Su insignificante posición como jefe de un templo sin forma le salvará la vida, por ahora. Lee Chong-sang recordó que hacía tiempo que no respiraba aire fresco, y ordenó que le prepararan el carro imperial de los demonios. Mientras tanto, el joven líder recibió un mensaje urgente procedente de Tesan. Se trataba de una carta del gran estratega. So-rian comunicó a todos que cancelaban el viaje a Hebei y se dirigían al sur, a Hubei. La Alianza del Cielo Justo y la Fortaleza de la Sangre de Acero habían forjado una alianza. Le intrigaba saber qué le había ofrecido exactamente Dam Saen al jefe de la fortaleza, Son, para convencerlo de que se pasara a su bando. No le había ofrecido nada, simplemente le había mostrado un atisbo de un futuro aterrador y le había obligado a tomar una decisión. Ese maldito loco se atrevió a provocar al mismísimo demonio celestial. El señor de los demonios se dirige a las llanuras centrales. Tienen que darse prisa.